Hola, me llamo Andrés Camacho, soy profesor en la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar de la función densidad de probabilidad y función de distribución de una variable aleatoria continua. Los objetivos son que seas capaz de calcular probabilidades utilizando la función densidad de probabilidad y la función de distribución de una variable aleatoria continua. Para eso he distribuido el contenido en estos puntos. Primero plantearé un caso práctico, después hablaré de la función de distribución, a continuación presentaré la función densidad de probabilidad y por último haremos cálculos de probabilidades utilizando estas dos funciones. Nos basaremos para eso en este caso práctico que me dice: una rueda que solamente puede girar en el sentido de las agujas del reloj tiene una marca en su borde exterior. Esta es la marca. Se hace girar a gran velocidad y se espera hasta que se detenga. Si se llama A al ángulo que hay que girar la rueda para devolver a su posición inicial, ¿cuál es la probabilidad de que A sea menor o igual a 90? ¿Cuál es la probabilidad de que A esté comprendido entre 90 y 270? ¿Y cuál es la probabilidad de que A sea exactamente 90? Vamos a resolver estas opciones. Bueno, la idea, estamos acostumbrados a verlas en juegos como la ruleta, es hacer girar una rueda. Esa rueda aquí tiene una marca y analizar dónde ha quedado la marca. Lo que vamos a hacer es fijarnos en el ángulo que hay entre la marca y la posición inicial. Y esto, lo que estoy diciendo en el enunciado, es que lo vamos a medir siempre de esta forma. Lo vamos a medir en el sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, el valor de A, que es el ángulo con el que vamos a trabajar, pues puede valer 0 si la marca estuviera muy cerca de esta posición de aquí, o como otro caso extremo, pues podría valer 360 si la marca me quedara por aquí. En este caso, si el resultado de hacer girar la rueda pues es este y la marca se me queda aquí, pues más o menos vemos que el valor de A sería aproximadamente 135 grados. Vamos a resolver la primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que A sea menor o igual a 90? Lo que me están diciendo es cuál es la probabilidad de que al hacer girar la rueda, la marca se me quede aquí, eso correspondería a 90, aquí, que correspondería más o menos a 60 grados, 45, es decir, cualquier valor comprendido entre 0 y 90. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al hacer girar la rueda, la marca se quede en cualquiera de estos puntos? Bueno, si analizamos el problema, nos damos cuenta que podría quedar la marca en cualquier punto dentro de este borde de la circunferencia. Y los puntos comprendidos entre 0 grados y 90 grados, es decir, todos los valores inferiores a 90, pues representan una cuarta parte de toda la circunferencia. Por lo tanto, la probabilidad de que esta marca me quede en alguno de estos puntos es un cuarto, o lo que es lo mismo, un 25%. Bueno, pues lo que he representado en esta gráfica es que para 90 grados la probabilidad de que la probabilidad de que el valor de A sea igual o inferior a 90 grados es de el 25%, 0,25. Bueno, si planteáramos la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que esta marca quedara con un ángulo comprendido entre 0 y 180, es decir, cualquier punto entre aquí y aquí? Bueno, pues la respuesta a eso, la probabilidad de que A sea menor de 180 sería del 50%, porque la mitad de las veces la marca quedará por arriba y la otra mitad quedará por debajo. Y si preguntara cuál es la probabilidad de que el valor de A sea inferior a 360, bueno, pues el ángulo medido siempre va a ser inferior a 360 y por lo tanto la probabilidad de que A sea inferior a 360 va a ser 1. Bueno, pues esto es lo que he representado en esta gráfica de aquí. Para todos los posibles valores que puede tener el ángulo, cuál es la probabilidad de que A sea menor o igual a ese valor. Vemos que para valores pequeños esto vale 0 y para 360 esto vale 1. Esta probabilidad vale 1. A esto se le llama función de distribución. A es nuestra variable aleatoria y la función de distribución lo que me dice es cuál es la probabilidad de que A tome un determinado valor o números inferiores a ese determinado valor. Si queremos calcular la probabilidad de un intervalo, respondiendo por ejemplo a la pregunta 2, ¿cuál es la probabilidad de que A esté comprendida entre 90 y 270 grados? Sería toda esta zona de aquí. Bueno, vemos a la vista de la gráfica que como esto representa la mitad de los ángulos posibles, me va a dar un 50% o 0,5. Pero podría hacer esto utilizando la función de distribución que hemos manejado anteriormente. ¿Cómo haría esto? Pues calcularía la función de distribución en 270 grados. La función de distribución en 270 grados es 0,75.
porque el 75% de las veces el valor del ángulo A es menor o igual a 270 grados y a eso le restaría la función de distribución en 90. Si hago esa función de distribución en 90 grados, la hemos calculado en la transparencia anterior, era del 25%. Si hago la diferencia entre la función de distribución en 270 y la función de distribución en 90, esa diferencia me sale 0,5 y lo que me está indicando es la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores entre 90 y 270. Es decir, puedo calcular la probabilidad de un intervalo restando la función de distribución en los dos extremos de ese intervalo. Y ahora la siguiente pregunta me dice, ¿cuál es la probabilidad de que A valga exactamente 90 grados? Bueno, vamos a ver que esta probabilidad, si utilizamos el método anterior, es 0. Porque lo que tendríamos que hacer es, si queremos que A valga exactamente 90 grados, pues tendríamos que restar la probabilidad de 90 menos, perdón, la función de distribución en 90 menos la función de distribución en 90. Si aplicamos la lógica, también podemos ver que la probabilidad de que esta marca caiga exactamente en 90 grados es muy pequeño. De tal forma que si alguna vez realizamos el experimento y pensamos que ha caído en 90 grados, quizás si miramos con mayor detenimiento, si cogemos una lupa para mirar si ha sido exactamente en el punto 90 grados, nos daremos cuenta de que ha sido un poquito más alto o un poquito más bajo que el valor de 90 grados. Entonces, la probabilidad de obtener un determinado valor exacto cuando trabajamos con variables aleatorias continuas es 0, salvo que tuviéramos que la función de distribución no fuera continua. Pero si trabajamos con funciones de distribución como esta de aquí, que va a ser el caso general, trabajar con funciones de distribución continua, la probabilidad de un determinado valor exacto va a ser 0. Bueno, estábamos trabajando con la función de distribución, pero cuando hablamos de probabilidades, de funciones continuas, se maneja también otra función que es la función densidad de probabilidad. La función de densidad de probabilidad lo que me indica es si hay unos valores que sean más probables que otros. En este caso, al girar nuestra rueda, pues todos los posibles ángulos son igual de probables. Y esto es lo que me indica la función densidad de probabilidad. ¿Cuál va a ser la relación entre la función densidad de probabilidad y la función de distribución? La función densidad de probabilidad es la derivada de la función de distribución. Si analizamos estas dos funciones, la función densidad de probabilidad va a tener un área que va a ser 1, es decir, aquí si vemos esta función va desde 0 hasta 360 grados, esa sería la base de este rectángulo y la altura sería 1 dividido entre 370 y por lo tanto el área de todo esto va a ser 1. Así como de la función de distribución vemos que siempre finaliza en el punto 1. ¿Cómo utilizamos esta función de densidad de probabilidad para hacer cálculos de probabilidades? Por ejemplo, para responder a la primera pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que A sea menor o igual a 90 grados? Hemos visto cómo hacerlo con la función de distribución, pero si queremos hacer este cálculo con la función densidad de probabilidad, lo que tendríamos que hacer es integrar la función densidad de probabilidad entre menos infinito y 90 grados, es decir, el área que hay debajo de la función densidad de probabilidad hasta 90. Bueno, como la función vale 0 para valores negativos y vale 1 partido por 360 en estos valores positivos que estamos viendo aquí, pues al calcular este área el resultado que me da es 0,5, exactamente el mismo resultado que si calculábamos la probabilidad utilizando la función de distribución. ¿Cómo calcularíamos la probabilidad de que A esté comprendido entre 90 y 270? Pues igual que antes, haríamos la integral de la función densidad de probabilidad entre 90 y 270. ¿Cómo realizar cálculos con la función de probabilidad requiere utilizar integrales? Habitualmente nos es mucho más cómodo y preferimos utilizar la función de distribución para hacer nuestros cálculos de probabilidad. Y de la misma forma que hacíamos antes, llegamos a la conclusión de que la probabilidad de que A sea exactamente 90 es 0, porque supondría integrar un área donde el tamaño de la base, la longitud de la base, fuera 0. En esta presentación hemos aprendido a calcular probabilidades de variables aleatorias discretas utilizando la función densidad de probabilidad y la función de distribución. Muchas gracias por tu atención.